Hemos llegado al tercer día de esta semana para estudiar nuevamente la lección número 3, que lleva como título Comprendamos la naturaleza humana. Bueno, hemos tenido esa oportunidad de poder repasar un poco acerca de ese concepto de alma, de espíritu. Hoy vamos a entrar más en este tema y agradecemos a nuestro Dios, como lo estoy haciendo en los días anteriores, por nuestra radio adventista que nos da el privilegio de poder compartir estas enseñanzas con cada uno de ustedes. Les invito para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras, muy formidables, lo sabemos muy bien. Gracias porque tenemos esperanza en tu palabra, aún frente a la muerte. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Creo que hemos hecho claro a partir del día de ayer, por supuesto con la limitación de el tiempo que tenemos, que la Biblia nos dice que el ser humano es un alma en general, en global. El ser humano es un alma, no es que tiene un alma, que algo consciente ahí que se sale del cuerpo. No, si el cuerpo deja de existir, pues el alma deja de existir, porque el alma es la misma persona. Y vamos a ver unos textos aquí que tenemos en la palabra de nuestro Dios que nos van a dar luz con respecto a esto. Génesis capítulo número 2 y el versículo número 7. Génesis capítulo número 2, el versículo número 7 nos recuerda cómo Dios creó al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí tenemos la palabra aliento de vida, ese soplo, es la palabra hebrea ruah. Esa palabra aparece 379 veces en el Antiguo Testamento. Es una cantidad bastante considerable, ¿verdad? Es una cantidad bastante extensa, 379 veces. O sea, quiere decir que esta palabra aparece casi más de 10 veces en cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento. Ahora, pero nunca en cientos de ocasiones que aparece, nunca se refiere a algo consciente, o sea, que soplo, que aliento de vida, que alma, que soplo, más bien que la palabra que estamos considerando. Nunca aparece que eso sea algo por ahí que tiene una emoción o una conciencia. No. Ok, ¿por qué esto es importante? Vamos a contrastarlo con Eclesiastés, el capítulo número 12. Eclesiastés, el capítulo número 12. Creo que este libro de Eclesiastés es un libro muy importante para todos nosotros. Y cuando venimos al capítulo número 12, es un recordatorio para todos los seres humanos desde su juventud. Miren, cuando uno está joven, cree pues que no se va a enfermar, que no va a morir, cree que es una persona que va a estar siempre ahí. Pero Eclesiastés capítulo 12 comienza diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y entonces comienza a describir cómo son esos días malos. Lo hace en una forma poética, antes que se oscurezcan el sol y la luz. Bueno, ¿a qué se refiere? Que ya una persona no pueda ver. Ahora a veces sucede mucho antes y tenemos que usar otros dispositivos para poder ver. Cuando tiemblen los guardias de la casa. Bueno, hay enfermedades que provocan esto. También dice aquí otra de las expresiones poéticas que usa, pero las canciones dejen de oírse. Sí, hay dificultad para escuchar cuando ya se avanza en la edad. También cuando se tema a las alturas. Hoy hay jóvenes que no tienen pues temor, ¿verdad?, del peligro, etcétera. Se pierde el apetito, dice Eclesiastés 12:5, cuando se pierde el apetito. Como decía alguien, a veces ya en la edad adulta, casi llegando a la vejez, se tiene el dinero, pues ya no se tiene
ya todas las condiciones para poder decir me voy a dar un gran banquete a las 11 de la noche, ya no. Y el joven que muchas veces tiene, pues por supuesto, esa capacidad, no tiene para conseguir. Entonces así es la vida, a veces llena de contrastes. Pero el versículo 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompe el cuenco de oro, o sea, al borde de la muerte. Y el versículo 7 dice, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, aquí tenemos esa noción que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La pregunta es, pastor, ¿qué es ese espíritu que vuelve a Dios? ¿Será ese un espíritu consciente? O sea, aunque no está ya el cuerpo y el cuerpo es puesto en la tierra, una persona murió, el cuerpo es puesto en la tierra, porque ya enfatizamos el día domingo, también el día lunes, cuando Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra, comprobado científicamente que venimos de ahí, y que hasta los productos que nos alimentan, que nos sostienen, pues vienen de la tierra, porque ahí están los elementos. Y también el cuerpo se descompone en la tierra porque es de ahí, un plástico no. ¿Por qué se habla ahora tanto de no tire un plástico ahí a la tierra y todo? Porque no se va a descomponer, porque no viene de ahí. El ser humano se descompone porque viene de ahí. Bueno, es una prueba muy fácil que nosotros podemos ver que el relato bíblico es verdadero. Pero el punto en este momento es, el punto que tenemos en este momento es, ok, el cuerpo ya vemos, va a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es lo que vuelve a Dios? Notemos que todo ese capítulo, al menos los versículos que hemos estado leyendo, en una expresión poética, esos capítulos, esos versículos más bien, nos habla acerca de la realidad de la vida y de la muerte. Nos habla de eso. Y cuando en el versículo número 7 dice el polvo, o sea, el cuerpo vuelva al polvo de la tierra, el espíritu vuelva a Dios, es una gran semejanza a lo que hemos leído en Génesis, el capítulo número 2, y casualmente también el versículo número 7. El versículo, o sea, 7 y 7, pues no es que tienen nada que ver, eso fue puesto posteriormente. Uno es 2.7, el otro es 12.7, pues eso no tiene nada que ver. Ahora, para memorizar está bien como método, como técnica. Ok, aquel queda Génesis 2.7, el otro en Eclesiastés 12.7, está bien, 7.7, pero eso no tiene nada que ver. Ahora, pero sí, ambos versículos tienen el mismo concepto. En Génesis 2.7 se nos dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí está la vida. En Eclesiastés 12.7 nos dice lo opuesto. Está la reversión. El polvo vuelve a la tierra, se deforma y el aliento de vida vuelve a Dios. Pero contestemos ahora, ¿a qué se refiere esa expresión vuelve a Dios? Simplemente lo que está diciendo es que la persona dejó de existir. Eso es todo. O sea que el principio de vida, ese siempre se queda con Dios. Pero es muy probable que aquí más bien se refiere, cuando dice vuelve a Dios, es que Dios, y yo lo he dicho, por ejemplo, cuando me invitan a un funeral, y de paso voy a volver a hacer un paréntesis que hicimos o un comentario, para hacer un comentario que hice en las lecciones anteriores, que este es un tema muy sensible y delicado. Es muy fácil hablar de la muerte cuando no es la muerte de alguien que conocemos o apreciamos, o no es que estamos enfrentando nuestra propia muerte. Entonces tenemos que ser muy sensibles cuando hablamos de este tema. Pero digo esto, cuando me invitan a un funeral, yo siempre digo en ese momento, bueno, el polvo vuelve a la tierra y Señor, tú ya tienes el registro de la vida de esta persona. Eso es lo que tiene Dios en el cielo. No es que salió de ahí algo que ahí va el espíritu y se va elevando sobre la tierra y va pensando allá, bueno, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos, dejé el trabajo, nada. Eso no existe. Ese concepto es extraño, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya lo vimos. Entonces cuando dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio, se refiere a que ese principio de la vida
siempre queda con Dios, que fue el que Él puso. Pero también, más que todo, especialmente nosotros que creemos en Dios, sabemos que Dios pues no nos olvida y que Dios tiene siempre ese recuerdo, así como nosotros tenemos el recuerdo de las personas que ya no están con nosotros, pero tenemos el recuerdo de ellos, pues Dios tiene mucho más que eso, tiene todo el registro de la vida. A eso se refiere. Usted puede estudiar algunos otros textos en la lección, es muy importante. Yo aquí no puedo nombrar todos los textos, pero concluyamos con lo siguiente. A veces nosotros pensamos, bueno, la muerte es parte de la vida. Otra cosa que suelo decir es que no debemos considerar que esto es así. La muerte no es natural, es antinatural. Por eso es que nos resistimos ante la muerte. Por eso están esos rostros de horror ante el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque no es algo que Dios puso en nosotros. Es más, cuando estaba estudiando esta lección, estaba pensando, ni siquiera deberíamos estar estudiando esto. O sea, no deberíamos estar estudiando este tema. Si viviéramos siempre, para siempre, no lo estudiaríamos, no sería parte. Dios le quiso evitar a nuestros primeros padres que se metieran a estos temas. Les dijo, mire, obedézcanme, van a vivir. Pero lastimosamente ellos no obedecieron. No les podemos echar la culpa porque nosotros también no hemos obedecido como Dios nos ha pedido. Entonces todos hemos pecado. Dios no quería que estuviéramos en esta materia, hermanos, pero ya estamos aquí. Bueno, ahora tenemos que afrontarla con las herramientas que Él nos ha dado, con las herramientas de la esperanza. Recordemos, la muerte no es natural, es antinatural, no es parte del plan de Dios para nuestra vida, pero gracias a Dios, la muerte no es el final. La Biblia le llama que es un enemigo, le llama el postrer enemigo a ser derrotado, o sea, el último, como cuando las personas, no recomendamos esto, pero digamos los que juegan videojuegos, ellos van por niveles y dicen, voy a alcanzar el nivel tal, que es el nivel máximo de dificultad, y ellos llegan allí. Pues la Biblia nos presenta que la muerte es el nivel máximo. Dios está resolviendo aquí, ahí el pecado, esto, lo otro, tantas cosas. Dios nos está ayudando, tan bueno que es nuestro Dios. Pero el último nivel que Él va a resolver en sus hijos, en aquellos que le aman, es el nivel de la muerte. Allí va a ser cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Gracias a Dios que hay victoria aún para la muerte. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, tenemos esta oportunidad. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a considerar estas enseñanzas. Gracias porque tú nunca te olvidas de tus hijos y sabes que aunque ellos también, aunque nosotros también vamos a morir, sabemos, Señor, de que solo es un sueño, porque hay un despertar. Danos fe, danos confianza y te pedimos que Cristo venga pronto para así totalmente deshacer este enemigo postrer que es la muerte y dar paso a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.